adelante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Uy, me sentí así como, ¡ja! Eh, Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes otra vez. Eh, Le decía hace un rato a Carlos que el tema que me pidió que desarrollara Arturo Prat y su familia, por lo que decía que el lunes pasado se conmemoró, se recordó el matrimonio de Arturo Prat con doña Carmela. Y se instauró ese día, el 5 de mayo, como el Día de la Familia Naval. Eh, Le dije que sí, por supuesto, me encanta todo lo que tenga que ver con familia, con la familia naval, con la educación, con los niños y todo lo demás, porque son mis temas. Eh, Feliz, me pareció muy fácil al principio, pero resulta que me puse a buscar antecedentes, cómo lo iba a enfocar, en qué iba a hacer más hincapié, ¿ya? Y todo lo demás, pero se me anduvo complicando un poco, porque, a ver, hablar de Arturo Prat, de Doña Carmela y del legado de Prat y su familia es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta que Prat es el héroe, el prócer chileno más querido, más querido. Y es en forma transversal. Como decía mi suegra, de capitán a paje adoran a Arturo Prat. Yo me acuerdo cuando mis niños iban al jardín y después en los primeros años, ¿cierto? Les enseñaban ese cantito tan bonito que Arturo Prat, capitán de la Esmeralda, que tanta gloria para Chile conquistó. O sea, un héroe. Y curiosamente, Arturo Prat, el héroe, es, fue y será un hombre común y corriente. Un ser humano lleno de virtudes, un hombre de origen bastante humilde económicamente, que entró a la Marina para tener una profesión que sus padres no podían afrontar, que estudió leyes, que trabajaba después de la retirada de su trabajo como marino, trabajaba gratis atendiendo casos legales. El ser humano, esposo y padre, le escribía cuando estaba ya en la campaña hacia el norte, le escribía todos los días a su señora, todos los días. Cartas que quedaron en su escritorio y cartas que retiraron los peruanos cuando entraron a los restos de la corbeta Esmeralda, y que tuvieron la gallardía y la hombría de bien de devolverle a doña Carmela junto con la espada. Que según hay una anécdota que doña Carmela, cuando salía de su casa, las pocas veces que salía, salía con la espada de Prat. Y le preguntaron una vez, pero ¿por qué? Porque este es mi tesoro. Este es mi tesoro más grande. Arturo Prat no dudó ni un instante en hacer lo correcto, lo que correspondía, siempre.
demostró con valentía sus valores o sus bienes, como se usa por decir ahora, ¿cierto? Aún a costa de su propia vida. Pero así todo con esto, yo de repente decía, a ver, ¿qué más digo de Prat y su familia que pueda añadir algo? Y yo no sé si ustedes conocen, creo que sí, a mi hijo Pablo, el segundo, Pablo Tobí Cres, que trabajó muchos años en Directemar, en la Dirección General del Territorio Marítimo. Entonces Pablo me dice, ¿sabéis, vieja? Yo te voy a ayudar. Yo escribí hace 2 años, para el 21 de mayo, escribí una cosa, si te tinca, te la regalo para que la converses con tus amigos. La leí y realmente, bueno, se nota, porque Pablo es ingeniero comercial y es magíster en ciencias políticas y todo lo demás, entonces, eso, ahí está, que lo voy a leer, ¿eh? Ahí está. Entonces, él es metódico, qué sé yo, ¿cómo son los ingenieros? Se lo agradecí mucho y se los voy a leer. Tengan paciencia porque está escrito, como le digo, más o menos largo. Dice así: cada 21 de mayo celebramos la gesta heroica del comandante Prat y su valiosa dotación. No obstante, en estos últimos 20 o 25 años perdimos la esencia del motivo de la celebración. Aquí ya nos estamos poniendo en terreno político. Después vamos a conversar. Hagamos un poco de historia, dice Pablo. Ya iniciada la Guerra del Pacífico y efectuándose el bloqueo del puerto de Iquique, quedaron la Covadonga y la Esmeralda a cargo del bloqueo naval del citado puerto. La Covadonga, al mando del comandante Condell, se encontraba en buenas condiciones operativas para enfrentar un eventual combate, mientras que la Esmeralda, al mando del comandante Prat. Acuérdense que Prat estaba en una misión en Buenos Aires y llegó tarde a la repartija de los buques. Perdonen mi francés, como digo siempre, ¿ya? Llegó tarde y el único buque que tenían para ofrecerle, para que comandara, era la Esmeralda. La Esmeralda se encontraba en condiciones mecánicas más o menos para un enfrentamiento. En ese contexto, recordemos que la Esmeralda tenía fallas en el sistema de gobierno y limitaciones graves en las calderas. Se parecen a los que habitan en La Moneda. Bueno, discrepancias que afectaban su andar y su capacidad de maniobra. Datos a tener en consideración, dice Pablo. Obligaciones del comandante a bordo. El comandante a bordo de un buque tiene muchas funciones, algunas militares y otras de orden sociocultural. Dentro de las funciones militares, las más relevantes son mantener el orden, la disciplina y la moral, hacer cumplir la reglamentación vigente, encargarse del entrenamiento del personal en las artes de la navegación y defensa del buque, y encargarse del abastecimiento y de la disponibilidad operativa de su unidad. Ustedes, los que son marinos, esto ya se lo saben. Las mujeres como que no lo sabemos mucho. Dentro de sus funciones socioculturales, las más relevantes son: uno, es el padre, entre comillas, de su dotación. Dos, es el buen amigo con el que se conversan asuntos personales. Y número tres, es el encargado de la cultura a bordo, es decir,
el buen hablar, las buenas costumbres sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos la situación en la Esmeralda previo al combate. Esta parte, esta parte a mí me encanta, de verdad que me encanta. Al detectarse los humos de las unidades peruanas que se aproximaban por el norte, la primera pregunta del comandante Prat nos da una clara impronta de su carácter. ¿Qué fue lo que dijo? La pregunta a su segundo comandante fue: ¿y ya comió la gente? Padre, mis hijos comen primero. ¿Sí? Su siguiente acción nos sigue hablando de su carácter. Envió a un marinero a su camarote a buscar y distribuir los escapularios que diligentemente hizo. Ella los hizo. ¿Eh? Doña Carmela hizo para él y para su tripulación. El escapulario de la Virgen del Carmen, por eso en la capilla naval de las Salinas está en un costado la oración del marino chileno. Es muy bonita, es muy bonita. Porque las Fuerzas Armadas son devotas de la Virgen del Carmen. Esto fue, digamos, esto no fue de los marinos, fue en el abrazo de Maipú, consagraron las Fuerzas Armadas, lo que era en ese momento solamente ejército, a la Virgen del Carmen. Antes de iniciarse las acciones bélicas, el comandante Prat cumplió con las obligaciones de padre de su dotación. Acto seguido, citó a todo el personal a Toldilla, donde cumplió su primera tarea militar, lanzando la arenga por todos conocida, mediante la cual dejó absolutamente claro que, independiente de lo que le pasara a él, sus órdenes generales debían cumplirse al pie de la letra. En definitiva, dando cumplimiento a la reglamentación nacional y naval vigente y dar cumplimiento a la tradición institucional en el sentido de que, comillas, el chileno no se rinde sin pelear. Yo sé que todos ustedes se conocen la arenga de Prat al revés y al derecho, pero a mí me gusta tanto que yo la voy a leer, porque siempre me equivoco, así que la tengo que leer. Muchachos, la contienda es desigual. No les mintió. No les mintió porque su tripulación sabía que la Esmeralda hacía agua por todos los de no funcionaba muy bien. No les miente. Viene una cosa fea. Pero ánimo y valor. O sea, tranquilo, tranquilo. Ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera en ningún buque. Hay varias versiones, ¿eh? Pero a mí me gusta esa. Ante el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. O sea, les está diciendo, pórtense bien y aquí nos vamos todos a lo que sea. Mientras yo viva, esa bandera, esa que está ahí, flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. O sea, amarraditos los dos, espumas y terciopelo. ¿Por qué? Porque el líder, el liderazgo, está dado por el comportamiento, por el ethos. ¿Qué es el ethos? Es la manera de comportarse de una persona,
de acuerdo a su formación religiosa, moral, libertaria, y lo transmite en las acciones que hace. Por eso siempre dicen que la educación empieza en la casa, ¿cierto? Y en la casa, ¿qué es lo que hacen los niños? Los niños hacen lo que ven, no lo que se les dice que hagan. Por eso Pratt es el primero en saltar al abordaje. Sigamos, de repente si me entusiasma y dice. Una vez iniciado el combate, en este acápite, dice Pablo, me detendré en el primer espolonazo ejecutado por el Huáscar a la muy debilitada corbeta chilena. De acuerdo a la tradición naval nacional, heredada de la Marina Real Británica, a través del almirante Lord Thomas Cochrane, se incluye el abordaje como instancia de combate en el mar. En ese contexto, de acuerdo a la tradición histórica nacional, saltaron al abordaje. ¿Quiénes saltaron al abordaje? Prat, seguido de el infante de marina, que sería de ahora el infante de marina, el sargento de marina Juan de Dios Aldea. Y también, escuchen, el soldado de marina Canave. Este señor, que poco se nombra, en la vida civil, poco antes del combate naval de Iquique, era un comerciante de ciertos años. No sé si sería tercera edad, pero en esa época, en fin, debe haber tenido unos 45, 50. Ahora le diríamos un cabro. Y este señor sintió el llamado patriótico de servir a nuestra nación y se reclutó voluntariamente, él solo fue, siendo un hombre mayor, en los batallones de marina. Ahora bien, llevemos estos ejemplos de valentía, valor, arrojo, convicción ética y moral a nuestros días. Yo cuando veo todas estas cosas y veo la beligerancia con que se tratan en las redes sociales, las descalificaciones, eh, el, el mal uso de los dineros públicos, los fondos fiscales regalados en fundaciones, nos vamos a quedar debiéndole a San Antonio una vela, y a cada santo una vela y a San Antonio un velón. La patria está comprometida económicamente, no sé, hasta que mis tataranietos sean adultos. Ahora, seremos capaces de hacer lo que se hizo poquito después del pronunciamiento militar. Yo les voy a recordar, porque yo soy vieja, así que yo me acuerdo de esas cosas. No me acuerdo de lo que comí en la mañana, pero de aquello me acuerdo. Poquito después, hablemos del año 74, claro, mediados del 74, nosotros estábamos en la escuela naval. Se hizo una campaña de donar oro. Resulta que al ordenar todo y no sé cuánto, entraron, lo estoy diciendo coloquialmente, ¿no es cierto? Entraron a las bodegas del Banco Central y no había ni una moneda, ni una. No había
nada, ni un gramo de oro para respaldar el circulante, que es, digamos, así como los gringos tienen el fuerte Knox con las reservas de oro y que sé yo qué cosa, todos los países en su banco central tienen reservas de oro que respaldan el circulante. No había ni un gramo. Entonces, sucedió una cosa muy bonita, muy, muy bonita. Todo el mundo, cosas. Hoy día le contaba a una prima mía de este hecho. Y lo más bonito, por lo menos a mí, lo que más me conmovió fue cuando fueron personas, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, que lo hagamos las mujeres porque son hombres, a dejar su argolla de matrimonio, su argolla de matrimonio. Y en el Banco Central se recibía, se celebraba un acta con huella dactilar del que lo recibía, del que entregaba y todo lo demás, y uno recibía de vuelta una argolla de cobre. Fue súper bonito porque en realidad el cobre con la transpiración de las manos tiñe, deja la mano para las calendas griegas. Estábamos todos con un círculo negro y lo usábamos con tanto orgullo, con tanta, a ver, es como difícil de expresar un sentimiento tan profundo, tan profundo. Con el tiempo después, y se hizo una cosa bien divertida porque los maridos, después de 2, 3, 5 años, qué sé yo qué, compraron nuevamente y todo lo demás, entonces hicimos unas ceremonias muy bonitas, ya, de confirmar los votos del matrimonio, qué sé yo, con argollas nuevas. Yo me pregunto, si en este momento fuéramos a preguntar al Banco Central, oiga, ¿cómo están las reservas de oro? Bueno, si voy yo me van a decir, ¿a usted qué le importa? Pero, ¿alguien sabe cómo están las reservas de oro? Esta gente ha metido mano en todo, en las AFP, en el litio, y a cambio de eso, nosotros tenemos esto que les acabo de leer. Esos ejemplos de valentía, valor, arrojo, convicción moral, ética. ¿Será que los ciudadanos de bien nos quedaremos quietos, de brazos cruzados e impávidos, dice Pablo, viendo cómo destruyen nuestra desgarbada corbeta, le hace Chile? ¿Será que los ciudadanos de bien se quedarán escondidos en sus casas pidiendo que alguien haga algo? Yo creo que, digamos, yo soy optimista por naturaleza, ¿eh? No es nada personal. Dios me hizo así que yo siempre veo el vaso medio lleno. Eh, los ciudadanos de bien, yo lo veo a diario, están recuperando la voz. Hay un filósofo que yo sigo mucho, que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, que dice, en todos los regímenes totalitarios, solamente el 1% de la población alzó la voz en defensa de la libertad, la religión, la verdad, la moral y la educación. Fíjense, ¿eh? Son 5 cosas. El resto
permaneció en silencio, sin decir nada, pensando que la tarea era imposible. No hay tarea imposible si nosotros, viendo que se nos acercan unas elecciones, que todo el mundo está agarrándose de las mechas, que esto, caramba, todos los que estamos acá, aprendamos de Prat. No le tengamos miedo no, que qué van a decir, ay, no, no. ¿Y tú cómo te atreves a decir todas esas cosas? Pues yo todos los días escribo en mi página de Facebook esto y lo otro, mm, los valores, los bienes morales, cuidar a los hijos, ojo con la educación, eh, porque es la única manera. Amigos, este es el tiempo del hombre de bien. Yo no voy a decir del hombre, de la mujer, de los niños, no, del hombre de bien. Y todos tenemos un granito de arena que aportar, aunque parezca poco, aunque parezca intrascendente. Por ejemplo, todos los videos que graba Carlos y que los sube a YouTube, dispárenlo, mándenlo, coméntenlo, hagan sobremesa. Hay un tango que a mí me gusta mucho, que dice, el que no llora no mama. Hablemos, en eso nos diferenciamos del resto de los animales. Así es que, ¿cómo ando con la hora, Carlos? Estamos ya un poquito pasados. ¿Me pasé? ¿Me Sí, pero pasé? dale nomás. Ya, qué raro, ya, sí, siempre me paso. Bueno, pero para terminar y para redondear, como dice mi comadre, para redondear la idea, sigamos el ejemplo de Prat. A mí realmente me llama muchísimo la atención que sea el prócer que nadie discute, por todos lados, hombres, mujeres, niños, de todo. Entonces, sigamos el ejemplo de Prat, de doña Carmela. Ánimo y valor. Listo, sería todo, Carlos. Muchas gracias, Cheli. Termino. Otros temas, pero relacionados con familia. Adelante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Uy, me sentí así como, ¡ja! Eh, Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes otra vez. Eh, Le decía hace un rato a Carlos que el tema que me pidió que desarrollara Arturo Prat y su familia, por lo que decía que el lunes pasado se conmemoró, se recordó el matrimonio de Arturo Prat con doña Carmela y se instauró ese día, el 5 de mayo, como el Día de la Familia Naval. Eh, Le dije que sí, por supuesto, me encanta todo lo que tenga que ver con familia, con la familia naval, con la educación, con los niños y todo lo demás, porque son mis temas. Eh, Feliz, me pareció muy fácil al principio, pero resulta que me puse a buscar antecedentes, cómo lo iba a enfocar, en qué iba a hacer más hincapié, ¿ya? Y todo lo demás, pero se me anduvo complicando un poco, porque, a ver, hablar de Arturo Prat, de doña Carmela y del legado de Prat y su familia es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta que Prat
es el héroe, el prócer chileno querido, más querido. Y es en forma transversal. Como decía mi suegra, de capitán a paje adoran a Arturo Prat. Yo me acuerdo cuando mis niños iban al jardín y después en los primeros años, ¿cierto? Les enseñaban ese cantito tan bonito que Arturo Prat, capitán de la Esmeralda, que tanta gloria para Chile conquistó. O sea, un héroe. Y curiosamente, Arturo Prat, el héroe, es, fue y será un hombre común y corriente. Un ser humano lleno de virtudes, un hombre de origen bastante humilde económicamente, que entró a la Marina para tener una profesión que sus padres no podían afrontar, que estudió leyes, que trabajaba después de la retirada de su trabajo como marino, trabajaba gratis atendiendo casos legales. El ser humano, esposo y padre, le escribía cuando estaba ya en la campaña hacia el norte, le escribía todos los días a su señora, todos los días. Cartas que quedaron en su escritorio y cartas que retiraron los peruanos cuando entraron a los restos de la corbeta Esmeralda y que tuvieron la gallardía y la hombría de bien de devolverle a doña Carmela junto con la espada. Que según hay una anécdota que doña Carmela, cuando salía de su casa, las pocas veces que salía, salía con la espada de Prat. Y le preguntaron una vez, pero ¿por qué? Porque este es mi tesoro. Este es mi tesoro más grande. Arturo Prat no dudó ni un instante en hacer lo correcto, lo que correspondía, siempre. Demostró con valentía sus valores o sus bienes, como se usa por decir ahora, ¿cierto? Aún a costa de su propia vida. Pero así todo con esto, yo de repente decía, a ver, ¿qué más digo de Prat y su familia que pueda añadir algo? Y yo no sé si ustedes conocen, creo que sí, a mi hijo Pablo, el segundo, Pablo Toby Cres, que trabajó muchos años en Directemar, en la Dirección General del Territorio Marítimo. Entonces Pablo me dice, ¿sabéis, vieja? Yo te voy a ayudar. Yo escribí hace 2 años para el 21 de mayo, escribí una cosa, si te tinca, te la regalo para que la converses con tus amigos. La leí y realmente, bueno, se nota, porque Pablo es ingeniero comercial y es magíster en ciencias políticas y todo lo demás, entonces, eso, ahí está, que lo voy a leer, ¿eh? Ahí está. Entonces, él es metódico, qué sé yo, ¿cómo son los ingenieros? Se lo agradecí mucho y se los voy a leer. Tengan paciencia porque está escrito, como le digo, más o menos largo. Dice así: cada 21 de mayo
celebramos la gesta heroica del comandante Prat y su valiosa dotación. No obstante, en estos últimos 20 o 25 años perdimos la esencia del motivo de la celebración. Aquí ya nos estamos poniendo en terreno político. Después vamos a conversar. Hagamos un poco de historia, dice Pablo. Ya iniciada la Guerra del Pacífico y efectuándose el bloqueo del puerto de Iquique, quedaron la Covadonga y la Esmeralda a cargo del bloqueo naval del citado puerto. La Covadonga, al mando del comandante Condell, se encontraba en buenas condiciones operativas para enfrentar un eventual combate, mientras que la Esmeralda, al mando del comandante Prat, acuérdense que Prat estaba en una misión en Buenos Aires y llegó tarde a la repartija de los buques. Perdonen mi francés, como digo siempre, ¿ya? Llegó tarde y el único buque que tenían para ofrecerle, para que comandara, era la Esmeralda. La Esmeralda se encontraba en condiciones mecánicas más o menos para un enfrentamiento. En ese contexto, recordemos que la Esmeralda tenía fallas en el sistema de gobierno y limitaciones graves en las calderas. Se parecen a los que habitan en La Moneda. Bueno, discrepancias que afectaban su andar y su capacidad de manejo. Datos a tener en consideración, dice Pablo. Obligaciones del comandante a bordo. El comandante a bordo de un buque tiene muchas funciones, algunas militares y otras de orden sociocultural. Dentro de las funciones militares, las más relevantes son mantener el orden, la disciplina y la moral, hacer cumplir la reglamentación vigente, encargarse del entrenamiento del personal en las artes de la navegación y defensa del buque, y encargarse del abastecimiento y de la disponibilidad operativa de su unidad. Ustedes, los que son marinos, esto ya se lo saben. Las mujeres como que no lo sabemos mucho. Dentro de sus funciones socioculturales, las más relevantes son: uno, es el padre, entre comillas, de su dotación. Dos, es el buen amigo con el que se conversan asuntos personales. Y número tres, es el encargado de la cultura a bordo, es decir, el buen hablar, las buenas costumbres sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos la situación en la Esmeralda previo al combate. Esta parte a mí me encanta, de verdad que me encanta. Al detectarse los humos de las unidades peruanas que se aproximaban por el norte, la primera pregunta del comandante Prat nos da una clara impronta de su carácter. ¿Qué fue lo que dijo? La pregunta a su segundo comandante fue: ¿y ya comió la gente? Padre, mis hijos comen primero. ¿Sí? Su siguiente acción nos sigue hablando de su carácter. Envió a un marinero a su camarote a buscar y distribuir los escapularios que diligentemente hizo. Ella los hizo. Doña Carmela hizo para él y para su tripulación. El escapulario de la Virgen del Carmen, por eso en la capilla naval de Las Salinas está en un costado la oración del marino chileno. Es muy bonita, es muy bonita. Porque las Fuerzas Armadas
son devotas de la Virgen del Carmen. Esto fue, digamos, esto no fue de los marinos, fue en el abrazo de Maipú, consagraron las Fuerzas Armadas, lo que era en ese momento solamente ejército, a la Virgen del Carmen. Antes de iniciarse las acciones bélicas, el comandante Prat cumplió con las obligaciones de padre de su dotación. Acto seguido, citó a todo el personal a Toldilla, donde cumplió su primera tarea militar, lanzando la arenga por todos conocida, mediante la cual dejó absolutamente claro que, independiente de lo que le pasara a él, sus órdenes generales debían cumplirse al pie de la letra. En definitiva, dando cumplimiento a la reglamentación nacional y naval vigente y dar cumplimiento a la tradición institucional en el sentido de que, comillas, el chileno no se rinde sin pelear. Yo sé que todos ustedes se conocen la arenga de Prat al revés y al derecho, pero a mí me gusta tanto que yo la voy a leer, porque siempre me equivoco, así que la tengo que leer. Muchachos, la contienda es desigual. No les mintió. No les mintió porque su tripulación sabía que la Esmeralda hacía agua por todos los de no funcionaba muy bien. No les miente. Viene una cosa fea. Pero ánimo y valor. O sea, tranquilo. Ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera en ningún buque. Hay varias versiones, ¿eh? Pero a mí me gusta esa. Ante el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. O sea, les está diciendo, pórtense bien y aquí nos vamos todos a lo que sea. Mientras yo viva, esa bandera, esa que está ahí, flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. O sea, amarraditos los dos, espumas y terciopelo. ¿Por qué? Porque el liderazgo, está dado por el comportamiento, por el ethos. ¿Qué es el ethos? Es la manera de comportarse de una persona de acuerdo a su formación religiosa, moral, libertaria, y lo transmite en las acciones que hace. Por eso siempre dicen que la educación empieza en la casa, ¿cierto? Y en la casa, ¿qué es lo que hacen los niños? Los niños hacen lo que ven, no lo que se les dice que hagan. Por eso Prat es el primero en saltar al abordaje. Sigamos, de repente si me entusiasmo y no sé. Una vez iniciado el combate, en este acápite, dice Pablo, me detendré en el primer espolonazo ejecutado por el Huáscar a la muy debilitada corbeta chilena. De acuerdo a la tradición naval nacional, heredada de la Marina Real Británica, a través del almirante Lord Thomas Cochrane, se incluye el abordaje como instancia de combate en el mar. En ese contexto, de acuerdo a la tradición histórica nacional, saltaron al abordaje. ¿Quiénes saltaron al abordaje? Prat, seguido de el infante de marina, que sería de ahora el infante de marina, el sargento de marina Juan de Dios Aldea. Y también, escuchen,
el soldado de Marina Canabe. Este señor, que poco se nombra, en la vida civil, poco antes del combate naval de Iquique, era un comerciante de ciertos años. No sé si sería tercera edad, pero en esa época, en fin, debe haber tenido unos 45, 50. Ahora le diríamos un cabro. Y este señor sintió el llamado patriótico de servir a nuestra nación y se reclutó voluntariamente. Él solo fue, siendo un hombre mayor, en los batallones de Marina. Ahora bien, llevemos estos ejemplos de valentía, valor, arrojo, convicción ética y moral a nuestros días. Yo cuando veo todas estas cosas y veo la beligerancia con que se tratan las redes sociales, las descalificaciones, eh, el, el mal uso de los dineros públicos, los fondos fiscales regalados en fundaciones, ¿no? Nos vamos a quedar debiéndole a San Antonio una vela, y no, a cada santo una vela y a San Antonio un velón. La patria está comprometida económicamente, no sé, hasta que mis tataranietos sean adultos. Ahora, seremos capaces de hacer lo que se hizo poquito después del pronunciamiento militar. Yo les voy a recordar, porque yo soy vieja, así que yo me acuerdo de esas cosas. No me acuerdo lo que comí en la mañana, pero de aquello me acuerdo. Poquito después, hablemos del año 74, claro, mediados del 74, nosotros estábamos en la escuela naval. Eh, se hizo una campaña de donar oro. Resulta que al ordenar todo y que sé cuánto, entraron, lo estoy diciendo coloquialmente, ¿no es cierto? Entraron a las bodegas del Banco Central y no había ni una moneda, ni una. No había nada, ni un gramo de oro para respaldar el circulante, que es, digamos, así como los gringos tienen el fuerte Knox con las reservas de oro y que sé yo qué cuánto, todos los países en su banco central tienen reservas de oro que respaldan el circulante. No había ni un gramo. Entonces, sucedió una cosa muy bonita, muy, muy bonita. Todo el mundo, cosas. Hoy día le contaba una prima mía de este hecho. Y lo más bonito, por lo menos a mí, lo que más me conmovió fue cuando fueron personas, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, que lo hagamos las mujeres porque son hombres, a dejar su argolla de matrimonio. Su argolla de matrimonio. Y en el Banco Central se recibía, se elaboraba un acta con huella dactilar del que lo recibía, del que entregaba y todo lo demás, y uno recibía de vuelta una argolla de cobre. Fue súper bonito porque en realidad el cobre con la transpiración de las manos tiñe, deja la mano para las calendas griegas. Estábamos todos con un círculo negro y lo usábamos con tanto orgullo,
con tanta, a ver, es como difícil de expresar un sentimiento tan profundo, tan profundo. Con el tiempo después, y se hizo una cosa bien divertida porque los maridos, después de 2, 3, 5 años, que sé yo qué, compraron nuevamente y todo lo demás, entonces hicimos unas ceremonias muy bonitas, ya, de confirmar los votos del matrimonio, qué sé yo, con argollas nuevas. Yo me pregunto, si en este momento fuéramos a preguntar al Banco Central, oiga, ¿cómo están las reservas de oro? Bueno, si voy yo me van a decir, ¿a usted qué le importa? Pero, ¿alguien sabe cómo están las reservas de oro? Esta gente ha metido mano en todo, en las AFP, en el litio, y a cambio de eso, nosotros tenemos esto que les acabo de leer. Esos ejemplos de valentía, valor, arrojo, convicción moral, ética. ¿Será que los ciudadanos de bien nos quedaremos quietos, de brazos cruzados e impávidos, dice Pablo, viendo cómo destruyen nuestra desgarbada corbeta, le hace Chile? ¿Será que los ciudadanos de bien se quedarán escondidos en sus casas pidiendo que alguien haga algo? Yo creo que, digamos, yo soy optimista por naturaleza, ¿eh? No es nada personal. Dios me hizo así que yo siempre veo el vaso medio lleno. Eh, los ciudadanos de bien, yo lo veo a diario, están recuperando la voz. Hay un filósofo que yo sigo mucho, que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, que dice, en todos los regímenes totalitarios, solamente el 1% de la población alzó la voz en defensa de la libertad, la religión, la verdad, la moral y la educación. Fíjense, ¿eh? Son 5 cosas. El resto permaneció en silencio, sin decir nada, pensando que la tarea era imposible. No hay tarea imposible si nosotros, viendo que se nos acercan unas elecciones, que todo el mundo está agarrándose de las mechas, que esto, caramba, todos los que estamos acá, aprendamos de Prat. No le tengamos miedo no, que qué van a decir, ay, no, no. ¿Y tú cómo te atreves a decir todas esas cosas? Pues yo todos los días escribo en mi página de Facebook esto y lo otro, los valores, los bienes morales, cuidar a los hijos, ojo con la educación, eh, porque es la única manera. Amigos, este es el tiempo del hombre de bien. Yo no voy a decir del hombre, de la mujer, de los niños, no, del hombre de bien. Y todos tenemos un granito de arena que aportar, aunque parezca poco, aunque parezca intrascendente. Por ejemplo, todos los videos que graba Carlos
y que lo sube a YouTube, dispárenlo, mándenlo, coméntenlo, hagan sobremesa. Hay un tango que a mí me gusta mucho, ¿ah? Que dice, el que no llora no mama. Hablemos, hablemos. En eso nos diferenciamos del resto de los animales. Así es que, ¿cómo ando con la hora, Carlos? Estamos ya un poquito pasados. ¿Me pasé? ¿Me Sí, pero pasé? dale nomás. Ya, qué raro, ya, sí, siempre me paso. Bueno, pero para terminar y para redondear, como dice mi comadre, para redondear la idea, sigamos el ejemplo de Prat. A mí realmente me llama muchísimo la atención que sea el prócer que nadie discute, por todos lados, hombres, mujeres, niños, de todo. Entonces, sigamos el ejemplo de Prat, de Doña Carmela. Ánimo y valor. Listo, sería todo, Carlos. Muchas gracias, Cheli. Termino.